¿Cómo estamos? Ven. Amén. Quiero darte la más cordial bienvenida, familia, a todos los que nos escuchan en Guatemala, California, y a ti que estás conectados en las redes sociales, sean bienvenidos. Este es el día que el Señor preparó para ti y sé que tiene cosas grandes. Sé que Dios va a hablar a tu corazón, pero no solo va a hablar a tu corazón, sino sé que va a transformar tu vida. Así que solo créelo que Él va a hacer. Él te ama y nosotros también. Así que nuevamente sean todos bienvenidos. Y hoy tenemos nuestra llave de bendición para esta semana. Y siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, cómo Dios, cuando estamos en un mismo sentir, nos une. Todas las alabanzas que hoy cantamos y le adoramos, hablaban que donde no hay un camino, lo va a ver. Y que aunque tú no lo veas, Él está obrando. Y así es. Y luego el testimonio de Eduardo, de verdad, Eduardo no hablaba, pero miren, Dios sorprende y Él es una de las personas que habla con el corazón. Bendigo tu vida, Eduardo, y sé que el Señor te lleva, pero para mucho, mucho más. Te lleva a nuevas alturas. Ni tú te lo puedes imaginar a dónde y para qué Él te va a usar. Así que gloria a Dios por tu vida, te bendecimos. ¿Y saben cuál es la llave del día de hoy? Los desiertos. Los desiertos todos lo miramos mal. ¿Qué es un desierto? Miremoslo en lo natural. Es un lugar árido, seco, sin agua, con ciertas vegetaciones nada más, solo, y las temperaturas son extremas, o mucho calor o mucho frío. Y dice que los animales también son nocturnos, porque como no aguantan los calores, son especies diferentes, ¿verdad? Y eso realmente es un desierto en lo natural. ¿Y qué es un desierto en lo espiritual? Es cuando hay soledad, cuando estamos abatidos, cuando hay problemas, cuando hay inconvenientes, cuando sentimos que ya no podemos más. Ese es un desierto. Pero la buena noticia es que también en el desierto tú vas a conocer del Padre. Porque en el desierto tú vas a ver la manifestación de su poder. Porque con su poder Él nos sostiene, Él no nos deja, no nos abandona. Él envía maná. Y saben que una de las características del desierto espiritual es que o te tomas de la mano de Dios o no vas a salir. Porque son 40 días o tú lo conviertes en 40 años. Es un lugar donde realmente tu fe se va a activar, donde tu fe va a brotar, donde tú te vas a tomar de sus manos y creerle fielmente que Él va delante de ti, que Él va a hacer. ¿Y saben qué es lo que forma en un desierto? ¿Qué es lo que más se forma? Nuestro carácter. Porque tenemos lucha entre la carne y lo espiritual. Pero Dios te forma, pero también Dios te habla. En la Biblia dice que alrededor de unos 400 años entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, le llaman el tiempo del silencio, o tiene otro nombre, antitestamentario creo que es. Pero son esos 40 años del Antiguo Testamento al Nuevo. Y lo dicen que es cuando Dios dejó de hablar. Pero no fue así. Fue cuando dejó de profetizar. No dejó de hacer. Él estaba preparando la venida para que Cristo Jesús viniera, cuando Él viniera. ¿Y saben a quién fue el primero que le habló después de esos 40 años? Al profeta, a su profeta, a Juan el Bautista. Dice que después de esos 400 años aproximadamente, le habló. Así que tú tienes que tener esa certeza que aunque tú no escuches nada, guarda silencio, porque el silencio es donde Dios va a hablar a tu vida, donde Dios te va a transformar, donde Dios va a transformar tu mente, va a transformar tu corazón, donde tú le vas a creer. Y aunque te sientas solo, y como decía esa alabanza, aunque tú no lo puedas ver, Él va a estar obrando. Amén. Él va a estar ahí.
Y hoy es día de testificar, y por eso es que el Señor me sorprende. Quiero contarles un pequeño desierto que pasamos. Hemos pasado muchos, pero otro día les cuento otro. Recuerdo que para el COVID, nuestro querido pastor se nos iba a ir. Así, yo te lo puedo asegurar. Por la gracia y misericordia y el amor de Dios, es que está acá. ¿Por qué? Él se lo dijo. Porque el propósito no se había cumplido. Y qué lindo poder estar hoy en ese propósito. Y que es Guadalajara y las naciones para Cristo Jesús. En su presencia. Ese era el propósito. Hoy lo podemos ver acá. Y se recuerdan que para COVID, yo creo que en todos lados fue casi igual. En Guatemala nos encerramos, no podíamos salir, no nada. Y por lo tanto no podíamos trabajar. Y recuerdo que estábamos saliendo todavía de una situación financiera. Y ya, se estaba acabando el aceite, como dicen, ¿verdad? La alacena se estaba vaciando. Y somos 5. Bueno, en ese entonces éramos 5. Ahora ya somos más. Pero en ese entonces éramos 5 boquitas que alimentar. 5 boquitas que había que dar y hacer. Y ¿saben qué? Te lo estoy súper resumiendo. Pero fue la época donde más víveres tuvimos. Recuerdo que todo el mundo en amor, pastor, sabemos que te gusta, allá hay un pollo famoso, el pollo campero, y a su pastor le gusta ese pollo. Le llegaron a dejar pollo campero al pastor. Le llevaron su pollo preferido, pero no solo era el gesto de amor, sino también todo el recorrido que tenían que hacer para poder llegar, sacar un permiso y irlo a dejar. Enviaron víveres. Miren, yo le hice que bajara a ver, porque esa sala estaba llena de víveres, porque el Señor había extendido su mano y su favor hacia nuestra familia, y esa casa estaba llena de víveres. ¿Y sabes qué? Con marcas que aún nosotros comprábamos, con cosas finas, cosas ricas, porque así es el Señor. Porque cuando tú le crees y estás en medio de un desierto, Él no te va a abandonar. Él siempre va a estar ahí para tenderte tu mano, para decirte: hija, hijita, hijito, no temas, yo estoy contigo. Solo cree que yo te voy a levantar. Cree que yo lo voy a hacer. Y así que no importa el desierto que tú estés pasando, créele al Señor que es un tiempo donde Él está obrando, un tiempo donde Él va a hablar a tu vida, un tiempo donde tu fe va a ser activada, pero también un tiempo donde vas a ser renovado, cambiado y transformado. Porque ¿qué pasó cuando salieron del desierto? Llegaron a una nueva tierra, y ahí es donde el Señor te quiere llevar a nuevas alturas, a una tierra, a un mejor lugar. Así que todo lo negativo en Cristo Jesús se convierte en positivo para su gloria, pero tienes que creer. Así que esta semana, si hay algún inconveniente, algo que tú no puedas resolver, déjalo en las manos de Él y haz silencio y escucha su voz, porque Él te va a hablar, Él te va a guiar y Él te va a sacar de donde está. Él traerá esa respuesta y la solución que tú estás esperando. Así que les amamos, les bendecimos y les exhortamos para que no dejes de creer en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, quiero presentarles a su pastor, a mi pastor, el pastor más guapo de Guadalajara, pero recíbanlo con un fuerte aplauso. Bueno, que las palmas sean para el Señor, démosle gloria a Dios. Démosela fuerte. Fuerte, fuerte. Qué bueno verte, Andrés. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a todo el equipo, a la gente que está allá en California. Les mandamos un fuerte abrazo. Hay veces que, mire, tanta señal de internet, tantas cosas, se nos saturan algunos servicios, pero estamos haciendo lo que podemos y más, créame, no nos estamos conformando. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en la vida de todos nosotros. Fíjese que mientras aquí mi amada esposa, pastora
mi amiga, mi compañera, mi confidente. Mire, usted me mira a mí de una forma, pero ella me mira como soy, ¿verdad? Y no me acordaba de eso, justamente, ese tiempo que vivimos eso. Y lo único que me recuerdo en ese momento, porque pasaba horas, estaba consciente, sentado, viendo hacia la ventana, pasaba horas sin moverme. Es más, mi esposa se acercaba, creo, para ver si estaba vivo. Pero yo estaba consciente y todo el tiempo, ese tiempo, yo no me explico, fue el tiempo donde tanta visión Dios mostró. Miraba tantas cosas angelicales, que lejos de tener temor estaba tan confiado. Y me recuerdo que esa vez cuando mi esposa me dice, baja, quiero que bajes, quiero que hagas el esfuerzo. Y cuando bajo, mire, yo me sentí tan amado por Dios. Yo quiero que sepa que usted es hijo, que usted es hija. Quiero que sepa que es importante para Dios. Que no hay desierto donde Dios no pueda estar. Porque aún su pueblo en el desierto le cayó maná. Y les dio carne solo porque estaban berrinchudos. Entonces usted pase, si tiene algún desierto, páselo con una manera confiada, creyendo en Dios. Hay un momento en el cual usted ya no puede hacer nada. No haga locuras. Haga más cosas en confianza que acciones a la ligera, arrebatos que no le van a llevar a nada. Y sobre todo, trate de mantenerse digno. Porque a la larga, todo lo que usted enseña en casa se refleja un día. Entonces créale a Dios. Me recuerdo que cuando vi esa sala y la vi, no crea que es así en el piso, nos veía cosas así como pirámides. Miren, nosotros compartimos cosas con algunas familias. Agarramos algunas cosas y las compartimos. Pero Dios va a orar. Y yo quiero comenzar esta mañana porque estamos en tiempos de fe. Diga conmigo, tiempos de fe. Pero dígalo con ganas, tiempos de fe. Los dormidos digan amén. ¡Ah, bravo! Dese un fuerte aplauso. Estaba prestando atención para ver qué pasa, pero mire, pues, fíjese que hablando siempre de lo de tiempos de fe, hubo algo que me sorprendió, porque el Señor me hizo ver, la obediencia siempre te va a sustentar. Escúcheme bien. La obediencia siempre te va a sustentar. Diga conmigo, mi obediencia para Dios siempre va a traer sustento. Dígalo otra vez, mi obediencia para Dios siempre va a traer sustento. Eso no quiere decir que no tengamos obediencia hacia con los demás, no, porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Pero es amplio todo lo que nos enseña y eso es lo que aprendemos en el camino. Yo quiero comentarles de alguien que me llamó la atención porque hay nombres que a veces van apareciendo en el camino y dice que entre los años 1805, 1898, casi 1900, hubo un hombre que se llamaba George Mueller. Y George tenía una característica, dice que de joven George era mentiroso, ¿sí? Era engañador y era estafador. Mire pues qué palabras más fuertes. Era de origen alemán y vivió en Inglaterra a partir de determinada edad. Pero George, en medio de eso, podemos darnos cuenta que ya hoy es historia. Y diría usted, ¿cómo es que esa historia viene a salir hoy en día? Porque Dios se encarga de honrar el trabajo de los hijos. Por eso los nombres, hay nombres que no desaparecen así nomás. Hay nombres que Dios trata de hacer memoria para que se recuerden que Él caminó con ellos. Y dice que George, en medio de eso, recibió una asignación de parte de Dios. Cuando Él se convierte a Cristo, se vuelve todo lo contrario. Yo esperaría que así fuera con todos nosotros, ¿verdad? Que fuéramos todo lo contrario, no que sigamos así como un ratito en el mundo, un ratito en mis cosas. Tenemos que tener una convicción en el Señor. Y dice que cuando Él comienza, el Señor le pone en su corazón y le dice, no vas a pedirle dinero a nadie, ni le vas a andar solicitando que te ayude. Vas a confiar en mí. Míreme lo que le dice. Asignación dura. Y Él empieza a trabajar con huérfanos.
en Bristol, y empieza a asistir, en Inglaterra, y empieza a asistir a muchos lugares queriendo apoyar para bendecir con alimentos. Pero en particular hay un testimonio que él da, que quedó escrito. Y dice que en un momento dado llega a uno de esos lugares, en Bristol, en un orfanato, y no tenían nada que darle de comer a los niños. ¿Usted se puede imaginar eso? Y él estaba ahí: Señor, ¿qué hago? Tienen necesidad. Lo normal es que uno vaya, corra y salga a pedir. Eso no es cierto. ¿Qué hace usted cuando tiene necesidad? ¿Se mueren solo las uñas? ¿Acaso no vamos a tocar puertas? ¿Acaso no nos movemos y hacemos? Dígame si no es cierto. Pero él tenía la orden de no pedir, y definitivamente si no iba a pedir era porque sus recursos no le iban a alcanzar. Tenía que confiar en Dios. Y dice que en ese momentito lo sienta a la mesa y empieza a orar por los alimentos. Y le dice: Señor, manda la provisión. Te damos gracias por los alimentos que tú vas a traer. Y dice que no pasaron ni 10 minutos cuando en eso tocan la puerta. Pum, 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 pum. Y llegó el panadero. Y el panadero dice: mire, pastor, yo no podía dormir toda la noche. Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez. Yo sí le puedo dar testimonio de eso. Hay cosas que Dios nos ha inquietado, pero hay cosas que Dios ha inquietado a la gente, así como nosotros, y lo hemos vivido el testimonio. Y entonces dice: no pude dormir y tuve que cocinar toda la noche estos panes. Aquí los vengo a dejar. Ni él sabía por qué. No me dejó dormir, decía. Y traía la canasta de panes. Pasaron 5 minutos y al rato, ton. Y un hombre que llevaba leche, queso, crema, se le había roto la carreta, justo delante del lugar, delante del orfanato, y le dice: mire, la carreta, la llanta se rompió, la leche se me va a perder, las cosas que llevo se me van a perder, prefiero dárselas a ustedes. Yo lo que quiero decirle es diferente orar cuando la mesa está llena y orar cuando la mesa está vacía. Es muy distinto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Es su confianza en Dios y la actitud que tiene. Y eso siempre, si usted tiene claro eso, le va a cambiar las cosas. Ahora, en medio de todo esto, cuando uno empieza a darse cuenta, yo empiezo a entender varias cosas que enseña la obediencia. La primera es que la obediencia siempre va a probar nuestra fe. Escúcheme bien. Usted tiene el hacer las cosas de la manera que usted quiere o creer en el Señor. Hay veces que decimos: el fin justifica los medios. Déjeme decirle que no es así. No es así. No representa eso. Otra cosa que se aprende es: Dios va a honrar más la obediencia que el sacrificio. Estamos hablando de fe, pastor, tiempos de fe, pero ¿por qué me está hablando de obediencia? Ahí le voy a enseñar. Pero si estamos diciendo que la obediencia, ¿sí?, va a traer bendición sobre la vida de cada uno, quiere decir que hay una línea que tenemos que seguir. Y si Dios prefiere más la obediencia que el sacrificio, no importa cuánto camine de rodillas, si no hay obediencia en eso, el sacrificio no tiene el mismo valor. El valor comienza cuando usted obedece. Obedece. Diga conmigo: obedecer. Y la obediencia siempre le va a abrir una provisión sobrenatural. ¿Puedo escuchar un amén? Ahora, esto me empezó a llevar por otras cosas, porque decía Espíritu Santo: mira, a mí me gusta, le voy a decir, salgo a caminar y primero desde la semana pasada el Señor me dio el tema y yo ya lo tenía. Y durante la semana el Señor me va diciendo y me pongo a preguntarle. Me gusta hacer ese ejercicio, porque mientras voy haciendo ese ejercicio Él me empieza a revelar cosas. Y entonces resulta que mi maestro, que es el Espíritu Santo, siempre tiene algo nuevo que enseñar. Siempre va a tener algo nuevo que mostrarle. Si usted toma el tiempo para que Dios le hable, Dios le va a hablar. Si usted lo lleva en su mente todo el tiempo y en su corazón, usted va a encontrar donde es el refugio. Y me recuerdo que saliendo a caminar en eso, el Señor empieza a mostrar y me dice, y empiezo a notar algunas cosas. Que la obediencia es la prueba menos superada del mundo.
A ver, ¿me está escuchando? Es la prueba menos superada del mundo. Ay, mire, Adán y Eva, ¿qué? Pecaron, pero no pecaron por hambre. Pecaron porque quisieron hacer su voluntad. Yo quiero que se dé cuenta. Estaban en un hermoso huerto, tenían toda la provisión, no conocían pecado, pero no pecaron por hambre. Digo yo, Señor, no fue por hambre. Nuestra voluntad siempre va a ir delante, quiere ir delante. Nuestra carne, hágase así, pellizca, pero jálese así, mire que se vea. ¿Sí? Ahí no duele tanto, pero si la retuerce, ahí sí le va a doler. ¿Sí? Dese cuenta, esta carne es con la que luchamos siempre. Nuestra voluntad. A mí me alegra muchísimo verlos. La mayoría de ustedes viene antes. Muchos. Otros están viniendo al filo, que uno, que otro después. Pero le quiero decir algo, eso es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque le estamos dando la honra a Dios. Si vamos al cine, usted no entra tarde. Usted no llega tarde. Yo tengo que enseñar, yo soy pastor. Y esa es mi función. Pero nosotros todo lo que hagamos siempre va a marcar una diferencia en dónde caminemos. ¿Sí? ¿Puedo escuchar un fuerte amén? Porque se me pusieron tristes. Salomón fue sabio, sin embargo, por falta de obediencia desagradó a Dios. ¿Y qué pasó a Saúl? A Saúl le costó el reino no obedecer a Dios. Y cuando uno se empieza a dar cuenta de todos estos ejemplos, dice uno, Señor, de verdad lo que está pasando. Jonás, por no querer hacer la voluntad, o sea, su voluntad no era obedecer. Su voluntad era ir por otro lado. ¿Pero qué pasó? Paró en el vientre. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado y están en el vientre de un pez. Ah, no, eso nunca lo he vivido. Es que es una forma figurada también. ¿Se encuentra en el vientre de algún pez? ¿O está fuera del vientre? Eso es algo que solo usted sabe. Es algo que usted determina de acuerdo a la decisión. Empieza a caminar en la voluntad de Dios. Empieza a obedecerlo. Y va a ver que la provisión va a venir. La obediencia, yo quiero que me acompañes, Eduardo. Quiero que le quede grabada esta cita. El 3 y luego la flechita. Excelente. Mire pues. En Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, ¿qué dice? Entonces quiere decir que para Dios el amor lo traduce como entonces tenemos que ser obedientes. No se trata del domingo. Se trata qué hago el lunes o qué hago después del domingo, qué hago el lunes, qué hago el martes, qué hago el miércoles, ya llegan sin fuerza, otros el jueves ya, y vienen así en lo espiritual para el domingo. Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es, hay una interacción al usted obedecer. Si usted mira la obediencia como un acto religioso, es desgastante. Pero si usted mira la obediencia como una manera de expresión de amar a Dios, usted la va a ver diferente. Los dormidos digan amén. Ya vio algunos dormidos. Ni tiempo les dio a decir amén. Y fíjese que esto me llevó a algo más. Y hoy le voy a hablar de varios protagonistas, cosas que pasaron en la vida, pero quiero que me acompañe a Primera Reyes 17 del 1 al 6. Y dice, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab, ten cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo te lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Mire qué particular. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Ahora, vamos a empezar, como dicen,
a abrir lo que Dios tiene en este mensaje, que es el mensaje que Dios tiene esta mañana. Usted sabe que la palabra kerit significa en el hebreo raíz, cortar o separar. Van a haber momentos en que Dios lo va a separar de algo. Va a haber momentos en los cuales Dios va a quererle enseñar en algún lugar. Mire, cuando el Señor le dice te vas a ir al arroyo, dice hay agua, y no va a haber agua. Es que cuando nosotros recibimos algo, pero lo estamos teniendo, no le creemos a Dios. Y mucha gente hoy en día vive confiado en lo que tiene y no confiado en Él. Yo quiero que preste atención en algo. Nada de lo que tiene se va a llevar. ¿Sí? Nada. Lo más importante es, ¿qué va a pasar con lo que tiene? ¿Cree que eso va a tener algún valor? Regresa a las manos de Dios. Pero entonces quiere decir que lo que somos es más importante que lo que tenemos. Y no le estoy diciendo con eso que no se esfuerce. Pero a Elías no existe tanta información de quién era él antes. No dice lo que Dios estuvo trabajando con él antes. No menciona cuándo le comenzó a hablar. Lo que sí menciona es que lo hizo entrar en un proceso en el cual a veces nosotros no queremos tomar. Porque si tú le dices, Eduardo decía hace un rato, cuando yo empecé a caminar con el Señor, mira, el Señor no lo dejó en el estado donde estaba. Dijo, yo le presté mucha atención a lo que estaba hablando, no crean, aunque estaba ahí conectando algo, estaba escuchando. Pero él no se veía compartiendo un día la palabra, así que como muchos de ustedes no se ven todavía, y hay algunos que ya empiezan a compartirla. Pero yo le profetizo en el nombre de Jesús que usted va a estar compartiendo la palabra. Le voy a decir algo, eso es parte de la visión que tenemos. Usted no se va a quedar en el estado donde está. Parte de la visión y de lo que Dios nos dio va a correr sobre ustedes. Nosotros el Señor nos mandó a activar algo sobre sus vidas. Y es diferente ser alguien que oferta, ser alguien que solo demanda, que dice dame, quéreme, cuídame. Así venimos todos. ¿Sí? Y algunos hasta cabritos, hasta hacen así, cornean y todo. Pero vamos cambiando, nos vamos mudando, nos vamos transformando, que eso es lo importante. Me fui convenciendo de que uno no hace nada, es el Señor el que lo hace todo. Algunas veces Dios necesita formarte en secreto. No dice todo lo que vivió Elías cuando estaba en el arroyo de Kerit. Lo que sí es cierto es que cortó algo. Imagínese, se lo voy a poner así, un don nadie. De repente se vuelve el profeta de Israel. Yo le quiero decir algo. Usted piensa que la obediencia solo desata algo, desata todo en su vida. Pero si entendiéramos que la obediencia significa relación, deja de verlo como religiosidad. Mucha gente condena a otros para que obedezcan. Usted no necesita condenar. La gente tiene que saber que Dios va a ser fiel a su palabra, pero que no lo va a dejar en el estado donde está, sino lo va a sustentar. Y va a sacar lo mejor de la vida de cada uno de nosotros para llevarnos al propósito que tiene. Yo ya estuviera muerto, es cierto. Le puedo asegurar que sí, desde hace varios años. Desde que tenía 40, o sea, ahorita ya llevo 18 años extras. A los 40 fue mi primera vez, bueno, desde pequeño, que 3 veces estuve a punto de ahogarme. La primera vez me ahogué y me resucitaron, me activaron. Lo que le quiero decir es que hay propósito en la vida de cada uno. Pero usted tiene que saber para qué está vivo. No está solo para vivir la vida y ser salvo. Hay un propósito más grande. Mire qué lindo se ven todos ahí. Yo los veo y digo, hace algún tiempo, como decía Eduardo, no estaban los que estaban. Ustedes son producto de la fe, son fruto de la fe. Y hay algunos locos aquí que han creído con nosotros. ¿Sí? Han creído, bendigo sus vidas. Y usted sabe que no es fácil estar cada domingo. Pero Dios ha estado y se ha manifestado en la vida de todos nosotros. Yo quiero decirle que van a surgir eventos en su vida
que incomodarán a otros, pero van a ser necesarios. Si usted se deja usar en obediencia para lo que Dios quiere hacer, Dios le va a mandar a hacer cosas que regularmente no hace. ¿Es que necesita ser profeta para ser usado? No, déjeme decirle que no es así. Usted necesita ser hijo y entender que es hijo. Entender que es discípulo. Diga conmigo, soy discípulo. La mayoría de ustedes está en la formación de liderazgo. Y los que están en California también. Por lo tanto, se ha dado cuenta que paralelamente tanto los servicios como meses después empezamos con la formación. Nosotros estamos en la asignación de formar discípulos. Creemos en eso. Sabemos que es la manera de mudar y cumplir la asignación que Dios tiene. Le va a mandar a decir cosas que van a incomodar a otros. Pero usted tiene que estar confiado. Decir la verdad puede dejarte solo, pero libre, porque cumpliste la asignación que tenías que hacer. No todo el mundo le gusta la verdad. No a todo el mundo le gusta saber qué es lo que uno hace, o por quién lo hace. Se necesita valentía para defender convicciones, aunque nadie te aplauda. ¿Me está escuchando? Por eso yo no puedo creer que alguien en Cristo solo se quede así, ¿ve? Yo puedo creer que alguien en Cristo va a activar, se va a desarrollar, va a prosperar, va a multiplicar lo que tiene, le va a ir bien. Ahora, va a tener lucha, va a tener que esforzarse. Van a haber momentos que le van a temblar las piernas. Van a haber circunstancias en las cuales se siente débil, pero ahí es donde empieza usted a decir, en mi debilidad tú te fortaleces. Todo es posible al que cree. Mire pues, yo quiero pedirte que pases a la siguiente. Aquí tengo dos amiguitos. Usted se recuerda que la palabra dice que, mire, ¿vas a estar en el arroyo de Querit? Ok, ¿hay milagro ahí? A ver, hablemos lo que es en lo natural. Sálgase un poquito del esquema religioso. Si a usted le dicen vaya al arroyo, sabe que hay agua. ¿Hay algo extraordinario aparte de lo que el mundo ve? ¿Sí o no? Hablando. ¿Por qué se me quedan callados? No hay nada extraordinario. Todos miran el río, se van a bañar, van a pescar. Hasta ahí es normal que te digan, pero que te diga que los cuervos, mire, estos amiguitos surgieron de una manera muy particular. ¿Usted ha visto los hombres de negro? Existieron primero los cuervos de negro. Usted diría que el delivery de Dios fueron dos cuervos. Hoy usted llama a Uber Eats, llama a Didi, llama a un sinfín de cosas, pero el Señor llamó a los cuervos. Ese es el delivery de Dios. Las cosas que nosotros no vemos, pero yo se lo quiero traducir a lo que habla este mundo, a lo que habla en este tiempo. Imagínense a los cuervos ahí, nada que tu celular, nada que, a ver dónde están, los voy a buscar en la página de internet, dónde encuentro carnita y pan. Ahora usted tiene que saber también por qué Dios envía a estos animalitos. Todos hemos hablado de los cuervos y de lo difícil que son los cuervos. Mire, este es uno de tantos cuervos. Hay unos que tienen unos aspectos, pero mire, no son nada agradables. Hay unos que son tan negros que hasta les brilla todo. Y usted mira las hojas y dice, este es diabólico. Ahora, fíjese que me empezó a llamar la atención algunas cosas. Y le voy a empezar a contar esto. Los cuervos son de los animales más adaptables que hay, de las aves en el mundo. Son los animales capaces de subsistir en muchos escenarios difíciles. Usted se imaginaría que el cuervo tiene alrededor de 30 diferentes sonidos. Y de esos sonidos da mensajes que ellos entienden qué es lo que está pasando. Le va a sorprender otra cosa. Los cuervos viven en comunidad. ¿Sabe que cuando encuentran un lugar donde hay comida emiten unos sonidos para que los demás vengan a comer? Pero ¿cómo es el humano hoy en día? Hay comida y la esconde. Esto es solo para mí. Encuentra un lugar que le va a traer beneficio y que nadie se dé cuenta porque nos lo vienen a quitar. Pero usted empieza a darse cuenta que los cuervos no son así.
Los cuervos entre ellos hacen eso. Mire, son omnívoros, ellos comen cualquier cosa. Carne, vegetales, semillas. Son una guerrilla volando. Llegan a un lugar y ellos aprenden el sistema del lugar. Fíjese que tienen cosas tan particulares que se le quedan viendo a otros animales, y si hay algo que les llama la atención, lo aprenden. Yo ahorita con lo que le estoy diciendo, le estoy animando a que investigue. Porque le quiero decir algo, Dios no escoge a cualquier persona para ayudarlo en algún proceso difícil de su vida. Dios a veces te va a mandar los hombres de negro. Gente que luce como cuervo, tiene aspecto de cuervo. Tal vez nunca hubieras caminado con él o con ella. Porque cuando lo mirabas o decías, esa persona, yo no tengo nada que ver. Pero Dios va a mandar gente que está preparada para subsistir en lugares donde tal vez tú o yo no podamos. Tú no tienes que menospreciar nada de la manera como Dios quiera obrar en la vida de cada uno. Cuando el Señor llama a esos cuervos, a esos personajes, y dice: yo le voy a dar la orden. Es que si prestáramos atención a lo que Dios quiere explicarnos y decirnos en medio de todo esto. Gracias. Dije yo, qué fantásticos son los cuervos. Mira, a mí no me gusta mucho el animalito. ¿Usted lo tendría ahí en su casa, ahí el cuervo? No, me dicen algunos. Yo quisiera un canarito, quisiera una perica australiana, quisiera un tucán. Sí, pero un cuervo, y usted se para así, el cuervo ahí. Y los ojos negros, ¿sí? Dice, no, negra de tener el alma, pero no es así. Juzgamos muchas cosas por el aspecto. Imagínense que aprendan de otros para ver el comportamiento, y si ese comportamiento está bien, ellos lo aprenden. ¿Sabe que pueden emitir algunos sonidos similares a los del hombre? Aprendiendo. ¿Y no son loros? No dicen muchos, pero sí pueden. Qué escalofriante va cuando empieza a ver. Ahora no mire por casualidad al cuervo. ¿Sabe que el cuervo puede venir y usted está en un lugar y él sabe que hay alimento? Solo va a estar atalayándolo y genera distractores. Cuando un depredador quiere alcanzarlos, generan distractores para que el depredador se distraiga y ellos poder cumplir su asignación o defenderse. ¡Wow! Dice uno. Ahí los mira usted paraditos en un lugar. Esos son los que el Señor usó. Yo puedo creer que si Dios puede usar un animal de esa manera, una ave de esa forma y dar una orden, ¿cree que Dios no puede hacer algo por su vida? ¿O por la mía? ¿No lo cree? ¿Cree que puede haber alguna circunstancia más grande que Dios no pueda suplir si a unos cuervos les da orden? ¿Qué hay que no pueda hacer? Deje de estar viendo al que está al lado porque no fue foto de nadie. Yo quiero que se dé cuenta, no es como lucimos, es el propósito que tenemos. Dios no creó nada sin propósito. Por lo tanto, si un cuervo cumplió un propósito, ¿cree que usted no tiene un propósito? Miraba aquí a Estrella cuando le estaban celebrando su cumpleaños, y Estrella, el Señor solo me decía: te voy a decir esto, Señor te ama tanto, mujer, que vas a ver el favor de Dios. Estos 3 meses viene un favor de Dios sobre tu vida, y los próximos 3 meses viene otro favor. Pero ¿sabes cuál es el propósito? El propósito no es que Dios te está viendo, te está escuchando, no, es que quiere hacerte sentir hija. Él me decía cuando estabas aquí, estaba orando mi esposa, él hablaba a mi corazón y me decía: es que ella va a saber que yo soy su padre. Puntualmente eso fue lo que me dijo. Yo soy su padre. Y toda esa ausencia que has sentido, que a veces te sentís sola, que no sabes qué hacer, se va a disipar. Pero sigue caminando. No hay desierto que un hijo no haya pasado delante de Dios que él no haya suplido. No existe.
si aún escuchó el clamor en medio de la desobediencia y mandaba jueces para libertar, ¿cree que Dios no va a seguir haciendo en su vida? Diga conmigo, bendito los cuervos. A mí me sorprendió eso porque dije, Señor, si tú diste órdenes a los cuervos, creo que, ahora mire, pues, póngase a pensar en esto, porque esto se empieza a poner más interesante. Elías en el arroyo, había agua, se cree que estaba en medio o cerca de algunas montañas, de donde vertía el agua, y él, su agüita, y en la mañana, ¡pum!, tiraban el pan, a saber a quién se lo fueron a quitar, porque ellos no se pusieron a hacerlo. Alguien estaba por ahí preparándolos y yo lo que quiero que se dé cuenta de esa asignación. Qué impresionante. Y aparte de eso, carne. ¿Usted cree que le llevaba una carne podrida al Señor? O seguro alguien que había cortado tal vez algún su filete, estaba preparando algo en medio del fuego y lo ponía en el plato, el cuervo solo ras. Yo quiero que se imagine que Elías estuviera en ese arroyo. Señor, ¿por qué me tienes acá? Cuando empieza a haber escasez, empieza a ser perseguido. Cuando empieza a haber escasez, quieren matarlo. Cuando empieza a cumplirse la palabra, entonces lo están buscando. Pero Dios quería darle confianza. Imagínense, en la mañana y en la tarde, no dice el número de días, pero tuvo que haber sido muchos, para que algo se seque y ver puntualmente, ya me imagino yo, los cuervos, ras, verlo comer. ¿Por qué no se lo robaron también a él? Yo quiero que dimensione lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Que se dé cuenta que usted no necesita estar confiando en la palabra, lo que le dijo alguien, de la oportunidad que le han dicho que se le va a cumplir y no se le abre. Usted tiene que empezar a confiar en Dios sobre todas las cosas. Amén. No importa lo que vea en su casa, no importa lo que vean sus hijos, no importa lo que vean sus familiares, no importa lo que vean sus amigos. No los mire como alguien que los ataca, mírelo como alguien que lo está fortaleciendo y cumpliendo el carácter para su vida. Si no hubiera oposición en las cosas que hacemos, ¿por qué vamos a luchar? Imagínense que venir a Cristo sería, soy intocable. ¿Sí? O hubiéramos hecho como hicieron los hijos del trueno, mándale fuego a eso, Señor. Quémalos porque no están haciendo eso. Y el Señor, la misericordia todavía, ¿de qué espíritu son ustedes? Él diciendo lo que a Él le costó. Mire, usted le ha costado la sangre a Cristo. Todos nosotros le hemos costado la sangre a Cristo. Su preciosa sangre. Elías estaba siendo formado en secreto. Lo que le faltaba iba a comenzar. ¡Tas! Pasaba el cuervito. El delivery llega. ¡Ras! Va el panito. ¡Ras! Llega el pedazo de carne. Digo yo, Señor, cuando a Dios le agrada a un hijo o una hija, usted tiene que ver que la mano de Dios va a intervenir. Mire, tal vez se acostumbró a algo, pero deje de verlo como costumbre y abra sus ojos de ver que es Dios el que está orando. Yo le puedo asegurar que usted va a ver multiplicación. ¿Cómo así, pastor? Mire lo que le estoy diciendo. Si usted deja de ver a lo que está acostumbrado como algo que llega normal y lo ve como una respuesta de Dios, usted va a ver cómo todo se multiplica. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Puede escuchar un fuerte amén? Amén. Y de igual manera Dios va a enviar a veces ayuda de fuentes que no necesariamente son correctas. Ay, no, Señor, yo no me junto con estas personas, yo no me junto con los otros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos andado y hemos escuchado gente que sentencia a otros, juzga a otros? Dios no nos mandó a llamar eso. ¿Y acaso la palabra de Dios no dice la riqueza del impío vendrá al justo? ¿Cómo cree que va a ser? ¿Por nuestra religiosidad? ¿Sabe? Cuando Dios pone el querer y el hacer en algo, Él lo va a hablar al corazón de la gente. Nosotros muchas veces, me recuerdo,
Porque le he contado, mire, un día de verdad, Cerito, me voy a poner a hacer toda la lista. Creo que se me olvidarían. De verdad que creo que se me olvidarían muchas cosas. Pero Dios siempre nos ha sorprendido. Siempre nos ha sorprendido. Me recuerdo que en una oportunidad nos tocó predicar en el ministerio donde estábamos, y ese lugar estaba lleno. Y estábamos contando el testimonio cuando voy a la refri, y la refri vacía. No había nada, ni agua pura había metido. Solo estaba la lucecita de la refri. Le oramos a Dios, y cuando abrimos la refri, ¿qué creen que pasó? Mire, se quedan callados. ¿Qué creen que pasó? Abrimos la refri otra vez, ¿y qué creen que pasó? Se prendió la luz. Se prendió la luz y no había nada. Pero nosotros oramos. Y me recuerdo que a rato, como a la media hora, una hora, porque yo quería comer algo rico. Señor, tengo algo de nada rico. ¡Ras! Toca la puerta. Me dice, Belis, un amigo. Mira, yo pedí mi pato a la curry y te vine a dejar porque dije para mis amigos, Belis. Mire, aquí hace oraciones, le voy a contar otra. Me recuerdo que estaba en la sala y en ese tiempo usaba muchas veces usaba ropa de vestir, con corbata y todo. Y me recuerdo que estaba orando en la sala y me paro y mire, yo no me puse, Señor, oh Padre del firmamento, tú que eres dueño de todas las cosas. Yo no me puse así. Su hijo le pide así. Y yo me recuerdo que solo llegué hacia la sala. Ay, Señor, cómo me gustaría otro mi traje nuevo. Le decía, mi ropa de vestir. Y así lo dejé. Mire, al día siguiente en la mañana recibí una llamada y me dice, mira, líder, me dice, sí, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una amiga. ¿Te acordaste? Ligia. Y entonces viene y me dice, mira, fíjate que el Señor puso suerte en mi corazón, quisiera esto. Yo te quiero regalar un traje con todo y corbata, con todo, juego completo. Solo tenés que ir a escogerlo a tal lugar y ya está pagado y ya está listo. Ellos te lo terminan de arreglar. Y me recuerdo, mire, yo lloré. Usted tiene que saber que Dios es bueno. Todo el tiempo. Otra vez eso me gustó. Dios es bueno. Usted tiene que ponerse en una actitud de un hijo amado. Pero le voy a decir algo. Nosotros a veces queremos venir y adorar y nuestra obediencia está muy lejos de la adoración. Y entonces, ¿qué queremos alcanzar con eso? Pastor, estamos hablando de tiempos de fe, sí, pero le quiero decir algo. Dios reconoce la obediencia como la expresión más fuerte de amor. Y no lo dijo, escúcheme, no fue revelado a profetas, sino Cristo fue el que lo habló. El que obedece mis mandamientos, ese me ama. Porque entonces, cuando usted empieza a cambiar cosas en su vida, usted empieza a decir, Señor, yo quiero caminar como tú caminabas. Le va a costar, créame que le va a costar. Porque la voluntad de esta carne, hagas así otra vez, esta carne se resiste. Esta carne le va a decir no. Ahora, vamos a la siguiente cita, por favor. Ahora va a entender por qué esta fue más fácil todavía. Mire, pues. Algún tiempo después, que dice, lea conmigo, el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Mire pues, le he ordenado. Le voy a contar algo.
Van a haber órdenes que Dios ya dio y que aún ni la gente sabe. Van a haber órdenes donde Dios ya determinó y usted ni siquiera está enterado. Usted va a llegar a lugares donde dice: ¿por qué estoy acá? ¿Para qué me trajiste acá, Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual me tienes acá? Si usted está atento en obedecer a Dios, mire, en lugar de andar tocando puertas, Dios lo va a conducir al lugar correcto que está esperando. Porque yo no sé si le ha pasado, pero en varias oportunidades, y le cuento de hace muchos años, y también después cuando estaba en forma independiente, pero cuando empecé jovencito, como muchos de ustedes, así como Abraham, su esposa, y varios jovencitos, Estrella, los que están en California. ¿Sabe qué me decían cuando pedía algún trabajo, estaba solicitando algo? Mire, ¿sabe esto? Sí. ¿Sabe esto? Sí. ¿Sabe esto? No. Pero lo aprendo, le digo, no tengo pena. Yo me involucro. Y me recuerdo que al final me decían esto: mira, muchacho, me decían, o jovencito, tienes una gracia especial, te voy a dar la oportunidad, no sé, me inspiras confianza. Y me recuerdo que, mire, así como me mira usted, he aprendido, sé acatar órdenes, sé someterme a autoridad. Y le voy a decir, nunca he sido alguien que ha sido pesado para un líder. Siempre ha sido algo que se ha sabido someterse. Y esa fue una marca en mi vida. Usted no está aquí por casualidad, pero todo su alrededor es su escuela de formación y de carácter. Y me recuerdo que en ese tiempo, mire tal cosa, mire tal otra, obedeciendo, haciendo. Y cuando empecé en lo laboral, ya en lo independiente, la misma cosa me pasaba con empresarios. Me decían, mire usted, tiene tantas personas. Sí, le decía, no son muchas, me decían, pero somos buenos, le decían. Y entonces, mire, le voy a abrir la puerta, me causa una buena impresión. Comiéncese, y le voy a decir algo, no cobraba barato. Es cierto. Pero lo que quiero que sepa es, Dios es el que le muestra los caminos. ¿Sabe por qué el oído de mucha gente no sabe para dónde ir? Porque no quiere obedecer. Porque cuando empiezan a haber circunstancias que no sabe cómo manejarlas, empieza a hacer su voluntad. A veces es mejor, le quiero aconsejar esto, a veces es mejor sentarse un rato e irse a algún parque, no hablar con nadie, póngase a escuchar música para adorar, no rumba, ¿oyeron? Porque si no, no va a escuchar nada, lo que va a escuchar es su carne. Si usted se pone a escuchar charlas motivacionales, van a ser en su carne. Tú puedes, eres capaz, sí, pero le voy a decir algo, nadie lo saca cuando está en el hoyo. Cuando está en el hoyo, levántate, y si no se puede levantar, ahí lo dejan. El único que he visto que el Señor hace esto es el Señor. El Señor dice que te saca del foso y pone tus pies en tierra firme. Antes usted de empezar a enloquecer, váyase solito a un lugar. A mí me gusta aislarme, ¿sabe por qué? Porque en esos momentos es cuando, como dice, entro en comunicación. Usted no tiene que pagar una llamada, no necesita tener saldo. El saldo ya lo tiene, ¿y sabe cuál es? Su vida. Usted tiene lo más preciado para caminar en el tiempo de Dios como Dios quiere. No por temor, no por miedo, sino porque usted se va a dar cuenta todo lo que puede alcanzar en Dios si usted confía en Él. Elías escuchaba a Dios porque lo obedecía. Quiere decir que obedecer, escúcheme California, escúcheme si está en las redes sociales, obedecer va a abrir sus oídos. Pero si usted no sabe obedecer a lo que mira, ¿cómo va a obedecer a quien no mira? Dios no es un Dios de desorden. Usted no me va a ver a mí decirle a la esposa de alguien algo. Si ella tiene autoridad, yo voy a hablar con él y le voy a hablar a ella, pero voy a respetarla porque él es la autoridad de ella. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden.
Y si usted entiende cómo Él opera, usted va a empezar a vivir cosas que nunca se imaginó. Elías fue creciendo en confianza. Y ahora le dice, yo ordené a una mujer. ¿Cree que Elías dudó? Venía de ver a los cuervos. Yo creo que la viuda se miraba mucho mejor que el cuervo. ¿Sí? Póngase a pensar. Pero mírese a los dos animalitos ahí parados, así. Usted los mira así, pero realmente él miraba el delivery de Dios y decía, wow, qué puntual el Señor en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Y lo único que hacía era obedeciendo. Permanecer, escúcheme. Cuando usted permanece en el lugar donde Dios le asignó, usted va a ver la provisión de Dios en su vida. ¿Sabe por qué mucha gente a veces, por esos saltos, por esas cosas, deja de verla? Porque quiere hacer su voluntad. Y le puedo dar testimonio. He estado en ministerios donde yo no quería, pero obedeciendo a Dios, porque el Señor me decía, aquí vas a permanecer. He estado en lugares laborales donde me han tratado de agobiar y porque no les gusta ver que estás prosperando en algo. Le decía, Señor, ya me dan ganas de renunciar, pues puedo irme a otro lado. Esa es tu voluntad, esa es tu carne. Y le preguntaba, ¿quieres que haga eso? Y escuchaba el no en mi corazón. Agarraba aire y volvía a tomar y decía, bueno, Señor, ponerle mejor actitud a esta situación, confiando en ti. Mire, yo miraba después gente que al ver que no podía hacer nada, amanecía con los ojos rojos como con derrames. Le estoy testificando. Los ojos rojos, y le decían, ¿qué te pasó? Pero por más que trataba, yo le puedo dar testimonio que Dios siempre lo va a defender. Obedézcalo. Esté en el lugar donde Dios le dice que esté y con buena actitud. No como aquel niño que cuando se sienta la mamá le dice, siéntese. Y le saca la vara para darle y entonces el niño se sienta. Pero le dice, mamá, le dice, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Muchas veces tomamos esa actitud para caminar. Y eso nunca nos va a ayudar. Nosotros tenemos que venir y cambiar esa manera de pensar. Y empiezo a terminar con esto. Y sigue diciendo en el 10. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, ¿qué encontró? Una viuda. ¿Y qué más hacía? Recogía leña. Le llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con poco de agua. ¿Había agua? No había agua, era escasa. Pero le dijo, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de... Hay varias cosas que aprendemos acá. Puedes ahí ver. Mire pues, no espere tener abundancia para compartir. Y usted podría decir, qué especial la viuda. ¿O será que Dios escuchó algo en su corazón? Que Dios le dijo, vas a obedecer lo que diga el varón de Dios. Si el cuervo obedeció, ¿usted cree que la viuda no iba a obedecer? Pero a veces somos más duros que los cuervos. A veces nos creemos más inteligentes que Dios. Y se nos olvida. Hay varias cosas reveladoras en todo esto. Quiero que sepa que cuando algo se está terminando, algo nuevo viene. Si usted está pasando un proceso donde algo se esté terminando y usted no vea respuestas, suéltelo, porque algo nuevo viene. Usted empieza a festejar lo nuevo de Dios que viene. Por eso es que Elías se secó el arroyo, pero no dice que los cuervos dejaron de dar, se le acabó el agua. Y antes de que se acabe el agua, que representa también al Espíritu Santo, el Señor prefiere moverte para que tu espíritu se mantenga siempre fresco. Lo primero que pide es agua. Digo yo, Señor, cuando algo se está terminando, algo nuevo va a comenzar.
¿Usted lo puede creer? ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? No tenga temor a lo que se está terminando. No tenga temor a ver cómo las cosas van disminuyendo, se van escaseando, o su cuenta va bajando, o la salud va menguando, lo que sea que esté pasando. Usted tiene que saber que algo nuevo va a venir de la mano de Dios. Cuando no sabes qué hacer, haz lo que sabes hacer. Y digo yo, Señor, ¿sabe? En esos tiempos, porque mire, siempre vivimos tiempos a veces de lucha. Tal vez yo no le cuento esto, pero ¿usted sabe dónde me voy a desahogar yo? Mi esposa es testigo. Yo voy con Dios. Y ahí lloro como niño. Ahí volco mis emociones y mi corazón. Y le digo, Señor, ayúdame a hacer lo mejor que puedo hacer. Me recuerdo que en una oportunidad, cuando perdimos todo lo que teníamos, perdimos casa, perdimos vehículos, mire, ¿y ahora cómo comienzo? Necesito esto, necesito, eso es lo que uno piensa. Y el Señor me dijo, tienes todo lo que necesitas para comenzar. Dije, wow. Pero nosotros a veces necesitamos que nos sea revelado qué es lo que Dios ve. Dios siempre va a cumplir sus promesas, iglesia. Ahora le quiero decir algo. El liderazgo no es algo que nace, es algo que crece en el anonimato. El carácter es formado en el anonimato. Elías tenerse que atrever a declarar una palabra contra el rey y decirle lo que Dios le dijo. ¿Cree que no le temblaron las piernas? Ir al arroyo a esconderse, pero era también para ser enseñado y ver que Dios podía ordenar a los cuervos y que podía hacer cualquier cosa. Era Dios mostrándose. Los desiertos son para mostrar que Dios te ama, que Dios está contigo. Lo que cambia es la manera de ver las cosas. La palabra te sustenta, te llena, te dice. Cuando lo hace moverse donde está la viuda en Sarepta, él ya sabía, si le diste órdenes a los cuervos, también a la viuda. Ahora le quiero enseñar la enseñanza de esta mujer, que muchas veces la tenemos y no la vemos. Dice que cuando él llega y la ve, ¿qué la encuentra haciendo? Busque ahí, ayúdenme. ¿Qué la encuentra haciendo? ¿Buscando qué? Leña. La mujer estaba dispuesta a morir. Yo no sé qué sea la circunstancia que te esté ahogando o te esté quemando o te esté perjudicando, pero algo enseña a esta mujer. No importaba que iba a morir. Lo que no puede faltar en tu vida es armar leña para establecer un altar para Dios. No importa lo que pase, tus rodillas pueden podrir cualquier yugo. No importa lo que esté aconteciendo, si es carencia de salud, si es carencia financiera, si es situación con tu cónyuge, si es alguna circunstancia que te escape de tus manos. Esa mujer estaba llevando leña para preparar un fuego. Nunca puede faltar un altar en tu vida. Si el altar está encendido, yo quiero que se ponga en pie. Si el altar está encendido, tú siempre vas a tener una respuesta de Dios de lo que viene. Mire, le voy a decir algo. Nosotros predicamos a un Cristo vivo, pero que digo que volverá. Por eso es que dice la palabra de Dios, cuando Él venga, ¿encontrará fe? La fe es espiritual. La fe no se activa en la carne, se activa en lo espiritual. Por eso es que el fuego, lo que esta mujer estaba haciendo, usted cree que tal vez recogía leña y en medio de eso no dice lo que hablaba, pero usted no sabe lo que representaba simbólicamente el preparar la leña para el fuego. Iglesia, usted tiene que preparar su altar en su corazón. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Estoy preparado.
camino. Escuche y déjese ministrar. Enderezando las heridas y cada vez más disminuyendo. Mientras haya leña para hacer, va a haber fuego. Porque importa que Él crezca. Mi placer en Él está. Por eso es que Isaac le preguntaba a su padre Abraham: ¿dónde está, Señor? ¿Dónde está, Padre, el sacrificio que vas a ofrendar? Y no sabía que Él era el sacrificio. Tu altar no puede faltar. ¿Sabe? La obediencia, la fe, todo nace cuando usted dispone levantar un altar para Dios en su vida. Es por Él que vale la pena desgastarse, iglesia. Gracias, Señor. Estoy preparando el camino. ¿Por qué no levanta sus manos? Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Y cada vez más disminuye. Gracias, Señor, gracias, gracias. Porque importa que Ríndale su obediencia a Dios. mi placer en Él. Ríndale su obediencia a Dios. Ya basta de solo adorar. Dios quiere saber cuánto le amas. Solo dispón a obedecerle y adorarlo. Mi vida entera en Él está. Y yo camino. Mucha gente viene sin adoración o viene con adoración, pero no tiene leña para levantar el fuego. La obediencia es como la leña, porque mientras haya leña va a haber fuego. Cuando tú adoras, hay que consumir. La obediencia es como esa leña. Que haya leña en tu altar. Por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Eres el dueño de mis días. Él volverá. Soberano Él, por Él volverá. Gracias, Señor. Y el gobierno en Él está, y vean, Él traerá en sus manos su recompensa. Él volverá, Padre, hoy disponemos en nuestros corazones soberano, rendirte toda obediencia. Él volverá. Tú pusiste esto en el corazón, mi Dios, El gobierno porque tú quieres manifestarte en medio de tu pueblo. Él traerá, Hoy traemos esa leña, Señor, que es obediencia delante de ti, para que esa adoración, Señor, sea como fuego y haya algo que presentar delante de ti. Señor, ayuda a la vida de cada uno conforme a tu plan y tu propósito. Yo sé, hay alguno acá, Dios me muestra, estoy escuchando. Hay alguien que está diciendo: aquí estoy, Señor. Y el Señor te dice: mujer, yo estoy escuchando lo que estás hablando. No postergues más lo que yo he hablado. No postergues más. Porque dice el Señor, la bendición de Dios no va a faltar. Y si a raíz de eso la harina no escaseó, el aceite no escaseó, hay un altar que debe permanecer siempre, y es ese fuego. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que todo lo que hagamos para ti siempre, siempre, siempre traerá bendición y favor. Padre, hoy vemos aquí hijos dispuestos a obrar en tu plan y en tu propósito. Solo comprométete con Dios. Solo comprométete con Dios. Y dile: Señor, te voy a entregar lo más difícil, y es esa obediencia. Pero no lo hagas
solo por hacerlo, una convicción necesaria. La obediencia significa cercanía, relación. Es ver algo distinto. Así como esa viuda recogía la leña, así recoges, tienes algo que presentar para adorar. Si alguien está sintiendo en su corazón decirle: Señor, esa obediencia te la quiero entregar hoy, solo levánteme su mano. Y ahí donde está, solo levánteme su mano. Muévame una de sus manos. Yo sé que es la parte más difícil. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que el Señor está haciendo algo. Dios va a hacer algo en tu vida poderoso. Dios te va a transformar. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Elisa, dice el Señor, yo voy a obrar en tu vida. Yo veo un altar, veo un fuego, pero veo cómo Dios, cómo se añade leña en ese fuego. Y dice el Señor: yo voy a hacer grandes cosas en tu vida. Yo voy a hacer grandes cosas. Pero te veo atrás y veo cómo avanzas hacia adelante. Como cuando alguien dice: Señor, yo acepto el compromiso que no había aceptado por años. Quiero decirle, iglesia, la vida se va tan rápido que lo único que queda es lo que hacemos verdaderamente. Y veo solo cómo caminas hacia adelante y tomas ese lugar. Y no te veo solo a ti, veo otras mujeres. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios sabe, escúchame, varón, Dios sabe cuánto te ha costado. Dios sabe lo que ha representado. Pero tu lucha no solo es tuya, Dios está contigo, no te ha dejado. Y dice: Señor, si te tomas de mi mano, si aún en medio de esas fuerzas que te han sido escasas, te preparas y dices sí a lo que estoy haciendo, dice el Señor, escúchame, no vas a volver atrás. No vas a volver atrás. Yo tengo que decirte esto, Eduardo. El Señor me dijo, me hablaba de la viuda y miraba a una mujer cansada que agarraba el leño y lo juntaba, como dice la palabra. No relata cómo se miraba, pero miraba eso, una mujer cansada. Y así te vi, recogiendo el leño a veces, cansado. Pero dice el Señor, tu altar no se va a apagar. Tu altar no se va a apagar. Y me dice que te diga algo más. Hijo, no importa palabra que hayan declarado, no importa palabra que hayan dicho, el fuego todo lo consume. Y todo lo que no es obra de Dios se consume, pero lo que es obra de Dios prevalecerá. Por lo tanto, dice el Señor, prevalecerás. Me dice otra vez que te diga, prevalecerás. No dejes de recoger el leño. ¿Sabe qué quiere decir eso? Porque no solo es para Él, para varios. Cuando dice no dejes de recoger el leño, es no dejes de trabajar para el Señor. No dejes de obedecer al Señor. No dejes de atender al Señor. No dejes de cuidar lo que Él quiere hablar. Busca los tiempos donde guarde silencio y Él hable. Busca los tiempos que son tiempos entre usted y Él. Por eso es que le he hablado muchas veces. Yo salgo a caminar y no es 1 hora. A veces son 2 horas, a veces más. Pero hay un tiempo en el cual yo solo guardo silencio. Porque nuestra alma necesita sacar todo. Y cuando usted empieza a guardar silencio, el Rey comienza a hablar. El Señor comienza a decir. Y a veces, aún en medio del silencio, usted va a sentirse fortalecido. Usted va a cobrar ánimo. Usted va a ver el favor de Dios en su vida. Si hay alguno acá que no le ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo hoy y decirle, Señor, te reconozco como mi Salvador, levánteme una de sus manos, si nunca lo ha hecho. ¿Nadie? Si hay alguien allá en California, solo repite esta oración. Señor Jesús, quiero que seas el dueño de mi vida, Señor, el dueño de mis días. Reconozco que soy pecador,
Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador en mi corazón. Quiero decirte que esta pequeña oración va a cambiar tu vida. Y aunque estés en el lugar donde estás, tu vida va a cambiar. Si Dios mandó cuervos para asistir a Elías, te voy a decir, Dios va a poner gente que va a atender tu vida, gente que te va a orientar. Y si estás aquí en Guadalajara, te invitamos a venir en su presencia en el Hotel Camino Real. Iglesia, levante sus manos para terminar adorando, para terminar dándole la honra a Dios. Te bendecimos y hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias, Señor.